Materia. Pero, ¿qué es la materia? La materia es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio, es decir, todos los objetos que ves a diario y te rodean están hechos de materia. La materia tiene propiedades. Tenemos las propiedades cualitativas, se perciben con los sentidos y no tienen un valor numérico. Las propiedades cuantitativas, que se miden con un instrumento o fórmula matemática y se expresan con un número y unidad. Como ejemplo de propiedades cualitativas tenemos el color, el olor y el estado de agregación molecular. Como ejemplo de propiedades cuantitativas tenemos una masa de 500 gramos o un volumen de 3 litros o la densidad de 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Propiedades cuantitativas llevan un valor numérico y una unidad. Propiedades cualitativas se perciben con los estados de la materia son propiedades cualitativas, se perciben por los sentidos. Y tenemos el estado sólido, donde los objetos o materia que se encuentran en estado sólido tienen una forma definida. El líquido no tiene forma definida porque ocupa la forma del recipiente donde está contenido. Y el gaseoso no tiene ni forma ni volumen definido porque ocupa la del recipiente por completo, tanto en forma como en volumen. En el estado sólido, las partículas o moléculas se encuentran fuertemente unidas sin espacios prácticamente entre ellas. En el estado sólido hay espacios de separación, mientras que en el estado gaseoso están sumamente separadas y con poca fuerza de cohesión. Existe el estado plasmático, donde no hay partículas sino hay iones. También la materia tiene propiedades generales, que no dependen de la cantidad de materia, y propiedades específicas que dependen del tipo de materia. Son diferentes para cada material. Dentro de las propiedades generales tenemos la masa, el peso, volumen, temperatura, elasticidad, divisibilidad, inercia y porosidad. Dentro de las propiedades específicas están la densidad, conductividad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, maleabilidad y solubilidad. Las propiedades específicas van a tener valores específicos propios de cada tipo de material. Tenemos las propiedades extensivas en la materia, que dependen del tamaño del cuerpo material que estemos observando, por ejemplo, la masa y el volumen. Y las propiedades intensivas no dependen del tamaño del cuerpo material que estemos observando, por ejemplo, el color, la dureza y el... La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas como las disoluciones, mientras que las sustancias puras pueden ser compuestos y sustancias simples. Ambos se van a separar por procedimientos químicos, mientras que las mezclas se van a separar por procedimientos físicos. Un compuesto está formado de varios elementos, mientras que una sustancia simple está formada por un solo tipo de elementos. En los elementos los tenemos en la tabla periódica y se clasifican en metales, no metales, y cada uno de ellos en esa tabla periódica se representa por un símbolo químico, que como ya lo recordarás, se escribe con una letra mayúscula o una letra mayúscula y una letra minúscula. Las sustancias puras son aquellas que están compuestas por un solo tipo de materia, con una composición y propiedades definidas. Sus componentes no se pueden separar por métodos físicos, se clasifican en elementos y compuestos.
Los elementos son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea, de la misma naturaleza, por ejemplo, el hierro, el oro, la plata y el calcio, y repito nuevamente, se encuentran clasificados y organizados en la tabla periódica, mientras que los compuestos están constituidos por átomos diferentes que se unen a través de enlaces químicos. El elemento químico es toda aquella sustancia que no se puede descomponer en otras más simples mediante procesos químicos. Ejemplos son el cobre, el oro, el sodio, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Mientras que un compuesto químico es un tipo de materia formada por dos o más elementos en proporciones fijas y se va a representar mediante fórmulas químicas, por ejemplo, NaCl, cloruro de sodio, Fe2O3, óxido de hierro. Las mezclas. Las mezclas es la unión de dos o más compuestos o sustancias. Se produce con un cambio físico. Los tipos de mezclas tenemos la homogénea, donde sus componentes se distinguen no se distinguen a simple vista. Y un ejemplo es la aleación de metales. La heterogénea, sus componentes sí se distinguen a simple vista. Las mezclas homogéneas, su aspecto es el mismo en toda la mezcla, tiene toda ella igualdad de composición, como por ejemplo azúcar disuelta en agua, mientras que las heterogéneas, su aspecto no es uniforme, en diferentes partes de la mezcla las propiedades son distintas, como por ejemplo la sal con arena. Las mezclas se pueden separar mediante métodos físicos, como la filtración, el tamizaje, la centrifugación, la destilación, y las mezclas heterogéneas tenemos a las suspensiones y a los coloides. Ahora, como ejercicio te invito a que clasifiques los siguientes ejemplos de materia en elementos, compuestos, mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Observa bien, el granito es elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. La calcita, el jugo de naranja, el gas oxígeno, el azufre, el sulfato de cobre, las monedas y la sal en agua. Recuerda muy bien, mezcla la puedes separar por procedimientos físicos y compuesto o elemento no se puede separar más que por reacciones químicas. En este video de repaso del ciclo escolar, repasamos el tema de materia, propiedades y clasificación de la misma.